contrato, la finalidad económico-social que las partes persiguen al celebrar un contrato. Pero no queremos escuchar la obra que está viendo Mildred, la vamos a silenciar. Entonces, esa causa presenta que el contrato de donación es un contrato gratuito. Otra característica, el contrato, ¿y dónde está regulada la causa gratuita? 1855 y 1856 del Código Civil. Otra característica, toda donación debe ser estimada. Toda donación debe ser estimada según lo ordenado en el artículo 1863. Esto no lo debemos de confundir en cuanto a la estimación con el precio. No, no es que la donación tenga precio. Diferente es la contraprestación del precio, como sucede en la compraventa. Diferente es el requisito de estimarla. Otra pregunta, ¿el contrato de donación es formal? Depende qué tipo de bienes estamos donando. Si son bienes muebles, hasta puede ser verbal, no necesita ser por escrito, menos instrumento público. Si son bienes inmuebles, lo que estamos donando es con escritura pública. Vuelvo a repetir un consejo, tienen que tener ya el ejemplo de los contratos, opción, promesa, compraventa, permuta y el de hoy de donación. Y compraventa con las especialidades que hay. Con la donación hay ciertas modalidades de donación. En el examen va a venir redactar no la introducción de un instrumento público, el contrato, no, el cuerpo. Por ejemplo, redacte la compraventa de un bien inmueble con el pago del precio aplazado durante 60 meses y al efecto el comprador constituye hipoteca sobre esos bienes para garantizar la obligación. Así se los voy a poner y ustedes tienen que redactar ordenadamente. Ordenadamente. Primero comparezco, los señores saben que son es propietario de inmueble tal y tal, finca, folio y libro. Segundo, que por el precio de tal vende los inmuebles a quien acepta los términos de la compraventa. Tercero, de la forma de pago, ahí se va a escribir. 4, de la garantía, se constituye hipoteca, la aceptación expresa del comprador sobre la hipoteca. Esas son básicas, pero cada compraventa, cada donación especial tiene su propia redacción. Ejemplo, una compraventa de pacto de adición al día no es igual el término que un pacto con reserva de dominio. Igual sucede en la donación. Entonces, cuidado en esa redacción y tienen que hacer ejercicios de redacción. Por eso es que yo les pido, busquen ejemplos. Es más, aunque encuentren una mala redacción o incompleta, al leer ustedes ya están en capacidad de señalar los errores o bien omisiones de ese contrato. Y señalar errores es un aprendizaje, pero ya tienen que tener una base normativa de entender cada contrato, que no pueden faltar cláusulas específicas. Imagínense un contrato sin identificar el bien, si es oneroso sin identificar el precio, si es donación sin establecer la estimación de la donación. Un paréntesis, ¿saben por qué está creída Mariana Maza Castellanos? A él la vi un TikTok a la par ahí del ministro en una entrevista. No emito mis comentarios de la entrevista, me reservo. Pero ahí estaba ella como buena comunicadora. No quiero emitir, pero cuando una entrevista uno mínimo tiene que estar informado de lo que va a hablar, con precisión, con exactitud. Y lo estoy diciendo como un simple ciudadano, ¿ah? Y en ¿Qué comunicación, tal, Ick? Sí, en hombre, comunicación, por que ahí entre me cacharon, hombre. y un segundo que entra en comunicación hace ver mal a la autoridad superior. Eso es en comunicación, 100%, Ick. es un mensaje de debilidad. Cuando entra el otro, como dice, yo sí manejo el tema, yo estoy apropiado, ponen evidencia al jefe. Ese es un mensaje de comunicación erróneo. Y no es de que usted se tiene que saber de memoria los datos ahí, no, puede hablar generalidades.
Y si posteriormente le doy un comunicado, no hay números precisos y exactos, que tampoco se va a hacer de memoria, pero son temas de saber comunicar. Y hay momentos y hay lugares, ¿verdad? Mi simple comentario ciudadano. Pero como nos gusta la comunicación, observamos, ¿verdad? Y hay ejemplos que no hay que decir nada, comunican. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? El rótulo que está en el puente Nahualá. No necesita decir nada, ese rótulo es categórico. ¿Quién está haciendo el puente? ¿Qué han hecho y cómo lo construyen? Un rótulo tan sencillo. Ya comunicó, ya todo el pueblo sabe que quien está trabajando ese puente es la entidad privada. Y los ingenios hasta les sirve de publicidad. Y la población en su mente tiene quién lo está haciendo y cómo el Estado no cumplió con esa obligación. Entonces se da cuenta cómo es la comunicación, cómo llega al ideario del pueblo, ¿va? Y ante todo en términos más sencillos, más asequibles, que puedan entender. ¿Por qué? Porque de una situación de esta naturaleza se le puede sacar mucho provecho, ¿verdad? ¿Por qué? Miren, hubo una opinión del Servicio Civil donde establece que no llenaba el perfil del caso. Subrayar ese perfil. A pesar de que no, esto generó, y la academia, ¿va? ¿Por qué justificado? Y ya cuando entramos al tema de los números sobre otro tema, ahí la población se pierde. Sacamos una entrevista a la población, no saben ni de qué estaban hablando. Entonces, el poco espacio, al principio, el pueblo va entendiendo, se le queda los primeros minutos, ya después pregunte. O yo le pregunto cuál fue el titular de Prensa Libre de ayer. Difícilmente, pero en fin, usted puede guardar silencio, solo escuchar mis puntos de vista, que puedo estar equivocado, pero para que vea que sí estamos atentos. Ahora, que toda la población está atenta, no lo creo tampoco. Pero ahí la vi yo con su vestido rojo. Hasta eso analizo yo el por qué esa blusa para ese evento. Los colores Gracias, Lick. pesan en la comunicación. Sí, definitivamente. Desde ahí comenzamos. Las expresiones corporales, manejar el escenario, el tema. Y si hay preguntas, hay improvisaciones, hay que saberlas, ¿verdad? Pero quien intervino ahí con esos números es como el mensaje. Yo sí sé del tema. Y usted no. Entonces, Definitivamente. para que vea cómo somos atentos a todo. Bueno, no crea que la mayoría es así también, licenciada. Y para sus compañeros estamos hablando de temas de Estado, ¿verdad? Ok, Sí, Lick. ¿por dónde íbamos? Ya olvidé, licenciada, que estábamos hablando, pero al verla me recordé. Ya veo cómo la tengo observada, no solo en el examen. Ay, qué miedo, Lick. Qué horror. ¿Por qué? No, y su trabajo es ese. Su trabajo es comunicar, redes. Problema fuera que no participar, no estar ahí y con temas de Estado. Si eso acarrea una denuncia de varios sectores, y mire los actores que hubo ahí. ¿Y por qué Tremendo, aterriza ¿verdad? ahí? Porque quien está presidiendo el INDE. Claro, y el hecho generador, los contratos a dedo, las malas distribuciones, y si no hay denuncias, hay omisiones. Se comparten responsabilidades. Y no hablamos de contratos de 1,000 quetzales, ¿va? Bueno, estamos hablando de contratos de la administración pública. Regresamos a las características. Toda donación debe ser estimada. Es un contrato formal. ¿Cuándo? Cuando los objetos del contrato son inmuebles. Debe ser en escritura pública. Es un contrato que se puede revocar. Atención a esa característica. La compra-venta, la permuta no se pueden revocar. De ahí que en el examen muchos confundieron figuras diferentes, como por ejemplo, resolución del contrato, desistimiento, acción pauliana y la revocación. Son 4 figuras diferentes.
Todas tienen un denominador común, le ponen fin al contrato, pero tienen características diversas, diferentes. Aquí estamos hablando de revocar una declaración unilateral de voluntad. No pasa en la compraventa, no sucede en la permuta, en la donación sí. Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí con la licenciada Mariana, que le gustan las cámaras, es su trabajo. Es su trabajo. Y si ella escoge esa profesión, ese trabajo, es porque le gusta. ¿O me equivoco, licenciada? Sí, me encanta, Lick. Así debe ser. Así debe ser. Y entonces lo que tenemos que hacer es estar siempre en constante preparación. 100%. Eso es, porque es tan dinámico, licenciada, la comunicación y es tan cambiante. Los escenarios pueden cambiar, aunque usted haya planificado una conferencia 2 minutos antes. Por ejemplo, cuando le hacen la pregunta, mire, ¿qué piensa, así como está denunciando este caso, qué piensa de la novia de XX que está en finanzas? La pregunta es destanteante, pero hay una respuesta a Sí, todo. Esa es una sí, pregunta definitivamente. que uno debe estar preparado y no debe dejar de estar. Hay 1000 formas. La respuesta es básica. Mire, este es un caso que no tiene parangón con ese. No hay parámetros. Diferente por A, B, C, D. Pero si no está informado y si no hay que echarle flores al perfil, porque está tendencioso a confundirlo. Ya veo cómo hay que prepararse Ay, para sí, cada tremendo. escenario. Es abarcar un universo más allá del propio ministerio. No, esto sucede en otro lado. Hay que estar preparado de todo, Ajá. informado de todo. Bueno, licenciada, hagamos un ejercicio de revocación de un contrato de donación. Yo le doné a usted 2 inmuebles. Se inscribió en el registro, escritura pública, etcétera. Gratuitamente. Entonces hablemos ahora de la revocación del contrato de donación. Ya sabemos diferenciar los elementos personales, donante y donatario. ¿Quién es el que tiene que revocar? No siempre, la palabra está mal dicha, tiene. Puede, porque es discrecional, no siempre va a revocar. Entonces, ¿cuál de esos dos elementos personales revoca? ¿Será el El donatario? donante, Lick. Donante. Se oye muy fácil, licenciada, pero lo pregunto, porque si confundimos los roles, nos paseamos en todo. Alguien me decía, solo me confundí en que es comprador y era vendedor. Solo me confundí que era donante y era donante. Si confundimos eso, es confundir la leche con la magnesia. No podemos. ¿Quién revoca es el donante? Segunda pregunta, licenciada. ¿Puedo revocar yo como donante la donación que le hice porque el día de hoy amanecí mal humor? ¿Amanecí bipolar el día de hoy? No, ¿Qué yo piensa? pienso que no. Tienen que haber causas justificables. Así es, lea el 1866 y tiene un nombre, pero usted va por un buen sendero, licenciada. Artículo 1866. La donación gratuita y la onerosa en la parte que constituye la donación efectiva pueden ser revocados por causa de ingratitud del donatario. Esta facultad es personal del donante e irrenunciable y se otorga en los casos siguientes. 1. Si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante, su cónyuge conviviente de hecho, sus ascendientes o descendientes. 2. Inconstitucional. Y 3. Por negarse indebidamente a alimentar al donante, que careciere de bienes, o si lo desamparare o abandonare cuando estuviere necesitado de asistencia. Gracias. De tal suerte que si hablamos de revocación, primero quien revoca es el donante. Si la donación anteriormente le hicimos en escritura pública, la revocación también tiene que ser en escritura pública. Hay que notificarle al donatario la revocación. Pero algo muy importante es que el donante tiene que fundamentar su decisión unilateral de revocar en uno de los supuestos del 1866. No es capricho, no es discrecionalidad, tiene que probar lo que dijo la licenciada Massa.
causas de ingratitud. Quien incurre en esas causas de ingratitud es la conducta del donatario, pero quien revoca es el donante, invocando que el donatario pudo eventualmente incurrir en una de las conductas establecidas en el 1866 y por supuesto hay que notificar. Objeto de la donación pueden ser bienes muebles o inmuebles. Lo importante es que el objeto de la compraventa debe ser claramente identificado de una forma exacta y una forma certera. ¿Cuándo es formal y cuándo es un contrato libre de forma? Cuando podamos determinar si la donación es sobre bienes muebles o bienes inmuebles. Algo importante en la donación, igual en el ejemplo que cité de la compraventa, cuando ustedes redacten, que no puede faltar es el precio, la naturaleza del contrato y la aceptación. En la donación es igual. Es importantísimo para poder determinar en qué momento se perfecciona. Vamos a escuchar a Adriana Alfaro. Adriana, por favor, leamos el 1857. Ok. 1857. El donatario puede aceptar en el momento de la donación un acto separado y aceptar con posterioridad para que el contrato quede perfecto, debe notificarse la aceptación al donante en forma auténtica. A ver, te lo leo otra vez. El Pues más donatario, que volverlo a leer, me gustaría que lo explique, que cómo lo entendió, cómo lo interpreta. ¿De qué ok, estamos hablando en esa norma? estamos hablando de la persona que va a donar, ¿verdad? Que tiene que aceptar al momento de la donación. O sea que quien dona tiene que aceptar. No, el donatario, pues, puede Es que al aceptar, principio usted dijo quien va a donar, sí, pero no, perdón, no, pero acabo de explicar al principio que no podemos darnos el lujo de confundir donante y donante, donatario. exacto, Eso es como que en la teoría del delito usted confunda el autor del delito con la víctima. No, sí, no, aquí hay que ser preciso. Y no es que es el criterio del profesor. No, aquí no es de criterio. En una compra-venta hay un vendedor y un comprador. En la donación hay un donante y un donatario y tenemos que tener muy claros los perfiles de cada uno. ¿Quién revoca? ¿Por qué causas? ¿Quién es el que acepta el contrato? Adriana. sí, el que acepta el contrato es el donatario. Sí, pero tiene que hablar con seguridad, no Sí, dubitativa. Es que no podemos confundirnos. sí, Y eso es de precisión. El derecho civil es precisión. Por eso es que cuando al salir del examen lo que tenemos que hacer es buscar el laboratorio que trabajamos y comparar nuestras respuestas. Y ahí ya tenemos la calificación. Ya no hay ujú, necesidad de preguntar al profesor. Ya yo sé cómo salí, cómo saliendo del examen y voy a comparar el código, doctrina y mis notas. Y ahí tengo la respuesta, hasta ya sé cuánto voy a sacar. ujú. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Qué finalidad tiene la aceptación del contrato? ¿Qué efecto genera? Ahí está en la norma, usted lo puede leer. Sí, bueno, aquí él está expresando que tiene que ser para que quede firme y pues la compraventa o la donación, o en este caso, ¿verdad? Tiene que ser auténtico, o sea, tiene que ser bien firmado, pues, de ambas partes. No porque puede darse también verbal, no todo es firmado. Es que eso es lo que dicen en los exámenes, ponen todo firmado. No, hay contratos que son verbales. ¿Verdad? Mm, Pero la otra pregunta de toda esa norma, ¿puedo aceptar yo en un acto diferente al contrato? En un momento separado. mm. ¿O tiene que ser la aceptación en el propio contrato? No, yo pienso que sería la aceptación en el mismo contrato. Ya No lo pasa. leyó usted, ya leyó la respuesta. Y no es así.
¿Se acuerdan? Estamos pasando sobre lo que usted está leyendo. No estoy saliéndome de ahí. ¿Qué dice el código? El donatario puede aceptar en el momento de la donación un acto separado. ¿Qué significa O? Que sí, puede ser Que sí, que no entiendo qué es ese sí. en el acto, o sea, tú puede hacerlo en el acto ¿Qué puede ser? o puede ser por separado, puede ser que ¿Pero la qué? ¿Pero a qué se refiere con puede ser? ¿De qué estamos hablando? puede aceptar, que él puede Sí. aceptar la donación. Yo lo que recomiendo es que cuando estemos en el examen ordenemos nuestras ideas, porque si escribimos como hablamos, no trasladamos ninguna respuesta. Entonces, aquí lo que hay es una exposición alambricada, es confusa, es ambigua. Entonces, si así escribimos, la respuesta no es la correcta. ¿Cuál es la forma técnica de argumentar, de elaborar su discurso? El contrato, según la norma que usted leyó, el contrato de donación se perfecciona desde el momento que hay una aceptación de esa oferta. Y la consecuencia jurídica de la aceptación es que nace la vida jurídica, se perfecciona. La aceptación se puede hacer en el propio contrato o se puede realizar de forma separada. ¿Puedo revocar un contrato de donación antes de ser aceptado? Sí, Claro que no, Adriana. ¿no? No, pero yo quiero que piense. Es que me agarró en otro rollo, Mili. Perdone, ando pensando en muchas cosas. Es que estoy explicando a la perfección cuando explicamos la teoría general del negocio jurídico. Ujú. ¿Y cómo va a revocar un contrato que no existe? Sí, no. Revocar la nada, revocar la inexistencia. La pregunta que yo le hice fue, ¿puedo revocar antes de la aceptación? Y usted me dijo, sí, pero No, antes de la aceptación no hay contrato. exacto. ¿Qué está revocando? La Nada. nada. La revocación puede ser después de que se perfeccionó. Es Ujú. como que usted diga, se incumplió el contrato y si no se ha aceptado, no hay contrato. Usted tiene que pensar en la forma como se conforma un contrato, ¿verdad? Desde cómo nace, cómo se perfecciona, cómo se ejecuta. Pero yo no puedo, le voy a poner un ejemplo mucho más fácil. Usted está en proceso de casarse a futuro como un proyecto en 2 años. No. ¿Vamos claros? Ujú. Luna y miel se puede tener, eso no pasa nada, pues. Pero la pregunta no es esa. ¿Se puede divorciar en 15 días? No. ¿Por qué? Al año, al año se puede divorciar la persona, ¿no? No logré mi cometido, Adriana. Vamos a ver si alguien le puede explicar el ejemplo. Es que es lo mismo. Si yo puse lo más fácil el matrimonio para entender la donación, pero tampoco la confundió el matrimonio, a pesar de que es una figura mucho más común y cotidiana, pero sigue equivocada. No logré mi cometido. Está equivocada en la donación y en el matrimonio todavía peor. Vamos a ver a Decia, le puede explicar y a tratar de sacar de esa oscuridad, Adriana, darle la mano para sacarle la luz, porque anda, ya no encuentro un ejemplo más fácil que ese, ya no lo encuentro. Decia, Sí, y no le permito que se equivoque, Decia, no tenemos tiempo para esto porque es muy básico. O sea, usted tiene el estado civil soltera y se puede divorciar. no, porque no estoy casada todavía, hasta dentro de 2 años. Por supuesto. Ujú. Entonces yo no Lo entiendo mismo de es Adriana importante. de qué se iba a divorciar. ¿De Yo qué? yo la entendí al revés. No, Li, que es que de verdad estoy pasando una situación un poquito difícil ahorita. Entonces, no, honestamente estoy aquí por cumplir la clase, pero estoy en otra dimensión.
Sí, se nota. Bueno, pero ya no encuentro ejemplos más fáciles que esos de ubicar como el matrimonio. Si yo no estoy soltero, ¿cómo me voy a divorciar? Sí, no se puede. Bueno, eso es un parangón con el tema de contrato. Sigamos porque no podemos seguir ya explicando que para revocar una figura de contrato tiene que haber contrato. Tenemos que ubicar los momentos, pero igual el matrimonio es un acto jurídico. Yo no puedo modificar el matrimonio, no puedo divorciarme, no puedo extinguir una relación jurídica que no existe. Hasta contraer matrimonio y hay una serie de requisitos. Es un ejemplo, el matrimonio no es contrato, pero es un acto jurídico. Vamos, estamos contra el tiempo, voy a explicar el 1857 abundantemente, tenemos que leer el 1861 y los efectos. Vamos a ver, Nuri Valenzuela, ¿me puede explicar en qué consiste la obligación de saneamiento en el contrato de donación? Nuri Valenzuela, lo expliqué, el saneamiento en la compraventa, pero también se da esa obligación en el contrato de donación. ¿En qué consiste, Nuri? Licenciado, no lo recuerdo, la verdad. Bueno, entonces va a ser algo muy fácil. Fácil, pero extraordinariamente elemental. O sea, ¿qué estoy diciendo? No se puede equivocar. ¿Ya está lista? Si no sabe qué es el saneamiento, esto es que le voy a preguntar si es muy básico, muy elemental. En el contrato de donación, ¿quién es el obligado al saneamiento? ¿El donante? Claro, únicamente. Por eso es de que yo insisto a toda la clase, no podemos confundir los roles. Es como que confundiéramos comprador y vendedor, solo que la donación es gratuita, el donante. Lean para el saneamiento el artículo 1859 y en cuanto a las deudas del donante, 1864. Ya vimos también lo relativo a la revocación de las donaciones, la revocación por ingratitud, 1866. Hay que invocar esa justa causa. Pregunto, ¿hay un plazo para ejercer esa revocación por ingratitud o lo podemos hacer de forma vitalicia? ¿Qué piensa? ¿Qué dice el Código Civil? ¿Hay un plazo para el ejercicio de la acción de revocación por ingratitud? Ya tienen ubicadas las normas. A partir del 1855, necesito que busquen en el Código Civil qué establece. ¿Hay un plazo o no hay plazo para ejercer la acción? Son 6 meses. De los 1869, doctor. Más que el fundamento, necesito una argumentación, una explicación. Licenciado, son Sí, 6 meses contados desde que el donante tuvo conocimiento del hecho que lo motiva. Leamos su fundamento legal. Muy bien, es el 1874. Ahorita voy, es que se repite. Si se le escuche con alguna dificultad. ¿Ahora? Sí, ese es el fundamento legal, ese es el correcto. El Ahora a otra pregunta, ¿cuáles son los efectos de la revocación? Artículo 1877. ¿Puede haber oposición a la revocación? Sí. Melanie, ¿quién se puede oponer a la revocación por causa de ingratitud? El Melanie, donatario. exclusivamente. Artículo 1870 y los invito a que lean la exposición de motivos en cuanto a lo que explica el revocatorio de la donación. Hay otra figura que es diferente, no es
revocación por causa de ingratitud. Se llama reducción de la donación. No es lo mismo hablar de reducción de la donación que revocar por causa de ingratitud. La reducción es cuando hay una merma en el patrimonio del donante y se puede invocar el artículo 1876. Es cuando el donante desmejora, reduce su patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que va a acudir? A esta figura de reducir el monto de la donación. Y hay un procedimiento que establece el 1876, 1877, 1878. Repito por tercera vez. Reducción de la donación no es lo mismo que revocar por causa de ingratitud. La normativa que cité les va a permitir dar esas diferencias. Vamos a estudiar algunas clases de donaciones, porque puede ser que en el examen se les pregunte una clase de donación, no la donación tipo. Ejemplo, si se les solicita en el examen redacte las cláusulas de una donación remuneratoria, primero tenemos que entender que es una donación remuneratoria. Para ello deben de leer despacio en su casa el 1856. 1865 y la exposición de motivos que explique qué es una donación remuneratoria y no confundir la remuneratoria con la compraventa. Segundo tipo de donación, las donaciones condicionales. ¿A qué se refiere la donación condicional? Artículo 1861. Otra categoría, otra modalidad, donaciones por causa de muerte o donaciones mortis causa. Artículo 1858. Si yo en el examen les digo redacte una donación por causa de muerte, no van a redactar el contenido de una donación entre vivos. No van a redactar el contenido de una donación remuneratoria. Hay que tener cuidado en qué tipo de donación estamos estudiando y para eso deben leer esa normativa y buscar ejemplos de cada tipo de donación. La donación entre vivos, 1855. Y la exposición de motivos también nos explica la donación entre vivos. La donación con ocasión de matrimonio, pero primero tenemos que entender qué es un matrimonio, pues, el artículo 78 del Código Civil. Artículo 80 del Código Civil, 1872 del Código Civil, regula la donación por ocasión de patrimonio. Si en el examen les pregunto, redacte las cláusulas de donación por ocasión de matrimonio, no me van a contestar las cláusulas de una acción remuneratoria, de una acción por causa de muerte, de una acción entre vivos. Tienen que leer el supuesto a que se refiere la ocasión por matrimonio. Y por último, una donación con prohibición de hipotecar o enajenar. No es lo mismo hipotecar que enajenar, según el artículo 838, inciso 2 del Código Civil. Y para eso tenemos que recordar los conocimientos que es hipotecar y que es gravar. Si yo no entiendo qué es la hipoteca, Derecho Civil 2, menos voy a poder redactar una donación con prohibición para hipotecar. Entonces aquí también recurrimos a conceptos de los derechos reales. Busque un ejemplo de cada tipo de estas donaciones. Puede ser que en el examen no solo venga definición, no, redacte una donación con prohibición para hipotecar. Redacte una donación con prohibición para gravar. Diferenciar qué es gravar, enajenar con hipotecar. Y tener mucha pulcritud, orden mental en redactar las cláusulas. Primero acreditar la propiedad, después el acto, la aceptación, si es remuneratoria se hace constar o si es precio y la compra se hace constar, y las modalidades de pago, si hay hipoteca, la aceptación y no olviden el saneamiento, saneamiento, saneamiento.
Abro espacio para preguntas. Buenas noches, doctor. Solo una preguntita, como todos los contratos tienen siempre su como encabezado reglamentario, el Buena número de pregunta. Esa se documento. llama introducción. Los contratos tienen esencialmente 3 partes. Si hablamos de una escritura pública que la van a estudiar en Derecho Notarial el próximo año, quienes ganen el curso, quienes aprueben el curso de prerequisito, van a poder estudiar que el instrumento público tiene la introducción, el cuerpo y la conclusión. Mi pregunta va a ser exclusivamente sobre el cuerpo, no la introducción ni la conclusión o cierre. El cuerpo es la parte medular. Ya van a estudiar ustedes el artículo 29 del Código Notariado. El artículo 29 dice todos los requisitos esenciales que debe tener un instrumento público. Pero repito por enésima vez, no toda compraventa, no toda permuta, no toda donación va a ser en escritura pública. Depende cuál es el bien, de eso va a depender. No toda donación va a ser en escritura. Si es un bien inmueble inscrito en registro, por supuesto que sí. Entonces la pregunta de Nini Gramajo es importante. Yo no voy a preguntar ni la introducción, ni decir el cuerpo. Si hablamos de la donación, ¿cuál sería rápidamente? La primera cláusula, el donante manifiesta ser propietario del bien tal y tal. Si es un vehículo, si es un inmueble, etcétera. Segundo, que por este acto comparece a donar de forma, hay que establecer si es remuneratoria, si es intervivos, de forma gratuita, al donatario el inmueble tal y tal. Tercero, acepta el donatario, etcétera, etcétera. Se obliga al saneamiento del donante. Ahí están las cláusulas. No es un tema imposible de redactar, es tener orden mental las etapas. Propietario, la traslativa de dominio, saneamiento, aceptación. Y si fuera compraventa, el precio que no puede faltar, que no hay precio en la donación. Para eso hay que estudiar la normativa, la doctrina y buscar el ejemplo. Si ustedes no tienen ejemplos, la van a tener más complicado. Yo en el laboratorio que les voy a dejar Gramajo, sí voy a citar ejemplos. No tan fáciles. Por ejemplo, la compraventa de un bien inmueble con garantía hipotecaria. Redacte el cuerpo. O una compraventa con pacto de reserva de dominio. O una compraventa con pacto de adición al día. Redacte. Una donación remuneratoria. Un intervivos, una mortis causa. Y no vamos a confundir una donación mortis causa con el testamento, que ustedes lo estudiaron en derecho sucesorio, que aquí no vamos a repetir que es el testamento, y no confundirlo con una donación mortis causa, por ejemplo. Se puede confundir el hecho vinculado a la muerte. Hay que separar que el testamento no es un contrato. El testamento es un acto jurídico por medio del cual una persona dispone de sus bienes, derechos y obligaciones después de su muerte. No es contrato, es un acto jurídico. El contrato de donación remuneratoria o bien el contrato mortis causa, sí es un contrato per se. ¿Y cómo se aprende el derecho contractual? Escribiendo. ¿Cómo se ejercita la mente? Redactando. ¿Cómo se hace con propiedad? Leyendo previamente. Pero si no hay praxis, de la nada no puede surgir. Esta es práctica, más práctica, más práctica. Gracias, licenciado. En el grupo de estudio estábamos viendo los contratos traslativos de dominio, repasando las clases anteriores de contrato de promesa, de contrato Qué de bueno. y estábamos viendo la permuta. Salió un poquito a discusión si la permuta es, yo entiendo que sí, que es traslativa de dominio y es también. Onerosa. Igual a Y, compraventa. Y la donación es gratuita. exactamente. Entonces, solo para aclararles a los compañeros, Muy bien. porque en esa discusión. Y aparte otra cosita, hay muchos compañeros que lamentablemente no pudieron llegar a zona mínima. Entonces, no sé si hay alguna posibilidad dentro de su, como usted es el catedrático y el que pues de alguna manera pudiera apoyar con algún trabajo, alguna investigación o algo que usted considere para que por lo menos pudieran llegar a zona mínima. No, no lo permite el reglamento, lamentablemente no lo permite, y si hubo una flexibilidad externa obsequiando 5 puntos más. Claro, si están en blanco las respuestas o las preguntas, no se pudo optar ni siquiera a un punto, ¿verdad? O sea, si hubo, de hecho ya hubo
una ayuda con 5 puntos porque se recuerda que el examen tenía 15 preguntas por 3, 45. Es más, hubo personas que sí excedieron los 40 puntos y hubo que rebajar hasta 40. Entonces, ahí consistió la ayuda. Ahora el reglamento no permite esa figura porque estaríamos rebasando un tratamiento desigual a los que ya sufrieron. ¿Verdad? Lamentablemente el reglamento no lo Pero permite. Y otra cosa, y también quiero agregar otra tesis. Todos los Muy bien. 31 que están no aprobaron, no llegaron a zona mínima. Los 31 se quedaron más o menos, recuerdo, de 28, 27 para arriba. No tenían 31. Entonces, esa fue otra flexibilidad de 27 para... O sea, los 31 hay 27, hay 28, hay 29 y hay 30. Ahora, ya menos de eso, materialmente es imposible, ¿verdad? Ahí sí, regalar el curso no se puede, ¿verdad? Así que su derecho de petición válido y con gusto le ya está la respuesta y aproveché a aclarar que los 31 no son 31. Y ahí tengo los exámenes, ¿verdad? Cualquiera que tenga 31 se lo puedo enseñar y es cualquier nota menos 31, ¿verdad? Y a pesar que ellos también ya tenían la ponderación de los 5 puntos para todos, ¿verdad? Es decir, hubo un criterio extremadamente flexible. Por un lado y por otro lado, todas las preguntas extraídas de los laboratorios y explicadas en clase. Y ahí están los resultados muy buenos que hay, ¿verdad? Porque así como están esos, hay otros brillantes. Así que tengan una muy buena noche y nos vemos el día jueves.